Un saludo muy afectuoso para todas y todos ustedes, de manera muy especial para Ingrid, Alberto, Leopoldo, Iván. Un privilegio muy especial estar en esta universidad y qué grato tener ocasión de participar con ustedes en una conversación sobre lo que a mi juicio es un tema crucial de la vida colombiana. Lo primero que quiero decir es que me parece muy bien que se organice un movimiento social y ciudadano por la paz. Extraordinario. Porque la paz es, ante todo, participación. Es buscar con el conjunto de la comunidad la superación de una cantidad enorme de dificultades, de situaciones, de circunstancias que han venido incidiendo notablemente en la vida colombiana, nada menos que durante medio siglo. Y por supuesto, después de todas estas experiencias, casi todas ellas lamentables, dolorosas, sangrientas, terribles, en general, la solución de la paz tiene que ser un ejercicio en el que participe el conjunto de la sociedad colombiana. ¿Cómo? Es lo que venimos aquí a conversar. Y yo diría, ¿cuándo? Y con cuáles mecanismos y de qué manera podría ser dable que estos objetivos, estos anhelos, estos deseos de participación, de hablar, de decir, logren unirse, hacerse coherentes, hacerse compatibles para finalmente obtener este objetivo para el cual se estaría construyendo este movimiento social y ciudadano. Lo primero que quiero comentar es lo siguiente, es una apreciación, por supuesto, para conversar. Es fruto de mis experiencias en estos trotes de luchar por la paz y quiero presentarlas para consideración de ustedes. Y es que cuando se habla de participación y de intervenir, muchas y muchos hablan de hacerlo en La Habana. Allí se está conversando entre una comisión del gobierno y una comisión de la FARC y se espera que próximamente se abra una mesa también con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Es ese el momento en donde debe intervenir el movimiento social y el movimiento ciudadano por la paz? Tengo una opinión que presento a su consideración y la vamos a conversar. Yo creo que no. Yo creo que no por una circunstancia especial, porque lo que en La Habana en general se está conversando es la terminación del conflicto armado. Y pienso que fundamentalmente en esa mesa deben estar entonces los representantes de los movimientos insurgentes y los representantes de su contraparte en el aspecto político y en el aspecto armado, que está representado para el caso en el gobierno nacional. Por supuesto, sí es muy importante que exista desde ahora una agitación al respecto, un intercambiar de ideas, una serie de foros como los que se organizaron con la Universidad Nacional y el PNUD, con participación de muchas organizaciones sociales y políticas y comunitarias del país, para hacer conocer de quienes están en la mesa pareceres, opiniones, circunstancias, etcétera. Pero
no me parece que fuere lo más apropiado que el conjunto de la comunidad colombiana estuviera participando en esas deliberaciones en las que, por supuesto, el gobierno y la insurgencia están hablando, como ya lo hicieron a propósito del tema campesino, en este momento de los asuntos de la política y otros aspectos que están consagrados en los 5 puntos que ya comentamos. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué no? Si es que se va a hablar de la vida de las colombianas y de los colombianos, y entonces ¿cómo se les va a impedir que eso ocurra? Bueno, por circunstancias prácticas en primer lugar. Es imposible que La Habana pueda recoger permanentemente delegaciones y opiniones y foros y asambleas y participaciones y réplicas y opiniones cuando quiera que están dedicados a otros menesteres. Me parece a mí entonces que la participación práctica debiese llegar luego de que se logre un acuerdo de terminación del conflicto armado. Es lo que algunos llaman la etapa del posconflicto, yo lo llamo de la reconciliación, en donde va a ser absolutamente importante y útil esta injerencia directa, esta participación. ¿Cómo? Hay que dilucidarlo en forma adecuada, porque esa participación puede ser de diversas formas. No me cabe en la cabeza un solo movimiento civil y ciudadano que recoja todas las inquietudes de los colombianos. Las opiniones de los colombianos están contenidas en las expresiones que se hacen desde la diversidad de nuestra nación, que fue un reconocimiento que quedó consignado en la Constitución del año de 1991. Somos una diversidad enorme que conformamos un conjunto involucrado alrededor del criterio de una república unitaria, pero somos una sociedad en donde el simple hecho de las regiones nos hace tener opiniones distintas, porque las realidades son diferentes. Es diferente la realidad del altiplano cundiboyacense que la realidad que se vive en las costas de Colombia. Y son diferentes las de la costa Caribe con las de la costa pacífica, y en la zona del río Magdalena hay una idiosincrasia distinta. En los mismos departamentos las realidades son distintas. No hay dos personas más distintas en el mismo departamento que Santander que un sangileño y un barranqueño, por ejemplo, porque piensan distinto de muchas cosas, comen distinto, bailan distinto, escuchan diferente música, hablan diferente, en fin. Entonces, al lado de esta diversidad está la diversidad política, está la diversidad étnica, está, la juventud piensa diferente a la tercera edad en muchos aspectos, en fin. Entonces, lo que sí pudiera ocurrir es que la creación, a partir del esfuerzo que se está haciendo aquí, de un gran movimiento social y comunitario y ciudadano, pudiera servir para, teniendo unas definiciones y unos parámetros, coadyuvar a los anhelos que se tienen a propósito de lo que hoy está tratando de entenderse lo que es una Colombia en paz, que no se sabe cómo es, nadie sabe cómo es una Colombia en paz, ni siquiera lo sé yo, que soy el más veterano de todos los que estamos aquí. Yo no he tenido la oportunidad de vivir un solo minuto en paz en este país. Cuando se estaba terminando la violencia partidista de la mitad del siglo pasado, empezó la circunstancia de la subversión y de la insurgencia, de manera tal que
tenemos que pensar en cómo es esa Colombia, y por supuesto que esto forma parte de la clase de movimientos que se quieren organizar. Esto es muy dinámico. ¿Cuánto me falta? Usted me lleva la cuenta. Aquí voy llevándole la Bueno, cuenta. me avisa 2 minutos antes. Esto es muy dinámico. Tengo este criterio. No es lo mismo lo que estamos pensando hoy a lo que estábamos pensando el mes pasado o hace 3 meses. A mí me parece que los movimientos ciudadanos y cívicos y campesinos y las repulsas y los reclamos y los bloqueos, toda esta cantidad de cosas que han ocurrido en Colombia, no solamente han sido una señal, sino una advertencia y una posición clara de que el país cambió. Ahora hay otras consideraciones de la democracia. Se lo vengo diciendo en estas 2 últimas semanas a las personas que conmigo hacen política dentro de mi partido. Ese concepto del señor Duverger de que los partidos eran unas correas de transmisión entre la comunidad y el Estado, etcétera. No, eso quedó totalmente destruido. El sentido de la democracia representativa casi que no existe. Ahora es la participación, pero es la participación directa en la calle, en las veredas, reclamando. Quedó destruido el concepto que durante muchos años también se analizó en el país, que era el principio de autoridad. Hacemos una huelga y entonces vamos a hablar con el gobierno, y el gobierno no hablamos hasta que no termine la huelga, porque el principio de autoridad hay que preservarlo. Eso quedó vuelto añicos. Ahora, con bloqueos o sin bloqueos, el gobierno y la autoridad tiene que buscar la manera de buscarle una solución, tiene que encontrar la manera de buscar una solución a las complejidades que se vivan. Entonces es dentro de este marco que nos toca ahora a los colombianos ver cómo es que finalmente se firma un suspender de las hostilidades, un dejar de usar las armas, un abrir un criterio general para encontrar soluciones. ¿Cómo hacerlas? Bueno, aquí hay una discusión si se hace sobre los acuerdos de paz o una consulta popular o una Asamblea Nacional Constituyente. Son formas de participación, pero en los que predomina el criterio en la segunda, en la Asamblea Constituyente, de la representación, y en la otra la democracia directa de opinar sobre los acuerdos. Yo participo de la idea de que haya sobre los acuerdos una consulta popular y que se pacte en el país la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente 5 años después, cuando ya se hayan ajustado todos los acuerdos de la paz, cuando ya los insurgentes hayan ingresado a la vida política, cuando ya toda la organización social y partidista, etcétera, pueda participar directamente en una asamblea, para que los representantes del el soberano, que es el pueblo, puedan definir un nuevo constitucionalismo. Esas son formas también de participación, pero por supuesto, tanto el movimiento insurgente ya incorporado, como el gobierno, como Congreso de la República, como las organizaciones sociales propiamente dichas, como esta que se está pretendiendo organizar, tengan dentro de la etapa del posconflicto o de la reconciliación la capacidad de opinar, de discutir, de señalar, de rechazar, etcétera, pero con otras representaciones, que son las que yo hablaba al principio, porque ahí van a estar las víctimas, porque ahí va a estar la juventud, porque ahí van a estar los partidos políticos, porque ahí va a estar la comunidad campesina, porque de una u otra manera van a estar diferentes estamentos sociales, que son las formas diferentes que podrían concebirse para esta etapa, que va a ser compleja, que va a ser difícil, pero que tenemos que ser capaces de adelantar los colombianos para ver si por lo menos ustedes y los hijos de ustedes tienen la oportunidad de vivir en paz.